La música es un fenómeno universal, difícil de describir, difícil de definir, ¿no? Mm. Y algunas veces ha surgido la pregunta de si la música tiene sentido en sí misma, es decir, esas vibraciones que percibimos de manera agradable, o necesariamente tiene que estar vinculada con alguna referencia externa, ¿no? Entonces, la pregunta que te lanzo es, ¿qué escuchamos cuando escuchamos música? Pues muchas gracias por la pregunta, Rubén, que es un tema desde luego interesantísimo y que se lleva debatiendo pues desde que se escribe sobre música, ¿no? Efectivamente, cuando nosotros escuchamos, pues por poner ejemplos que conocemos todos, cuando escuchamos, no sé, las cuatro estaciones de Vivaldi, que cualquier persona ha escuchado incluso desde el colegio, ahí siempre nos cuentan que mira, esta es la melodía de que la primavera llega, aquí resulta que está sonando los pájaros cantando, esto es una tormenta, aquí ves al pastor durmiendo, incluso se escucha un perro de fondo, y efectivamente todo eso está, lo pone el propio Vivaldi en la partitura, pero, pero realmente está ahí, o si no supiéramos nada, nosotros estaríamos viendo otras cosas. Si nadie te cuenta que eso es una tormenta, realmente sería una tormenta. En el caso de del canto de los pájaros, por ejemplo, bueno, pues hay un cierto nivel onomatopéyico, porque los imita de alguna manera. Entonces ahí sí que puede haber una cierta referencia, ¿no? Pero yendo más allá de la onomatopeya, de la imitación pura y dura, efectivamente escuchamos elementos externos cuando escuchamos música. La música habla de algo, habla de personas, habla de cosas, habla de emociones, o simplemente son sonidos y combinaciones de sonidos en el tiempo. Mira, un ejercicio muy curioso es, ya que hemos empezado con Vivaldi y con las cuatro estaciones, es comparar cómo expresa Vivaldi con una tormenta con los recursos que tenía él en ese momento, una orquesta pequeña, solamente de instrumentos de cuerda, y lo comparamos, por ejemplo, con cómo expresa Strauss en la Sinfonía Alpina una tormenta, que realmente es muchísimo más gráfica y muchísimo más expresiva la de Strauss, porque tiene muchísimos más recursos, ¿no? Pero pero también está la gracia de la ingenuidad de Vivaldi, ¿no? Con esas imitaciones de tormentas simplemente metiendo muchas fusas, ¿no? Y descendiendo como si fueran relámpagos. Bueno, pero ¿están los relámpagos ahí? Es decir, ¿realmente la música nos está hablando de eso? O si no nos cuentan nada, nunca pensaríamos en una tormenta. Bueno, pues vamos a empezar por partes. Primero me gustaría empezar diciendo que efectivamente la música es un lenguaje. De esto no cabe la menor duda. Es un lenguaje que comunica. Es un lenguaje en cuanto que comunica. Comunica emociones, comunica miedos, en fin, comunica afectos, etcétera. Pero no es un lenguaje, digamos, como el lenguaje hablado. Bueno, de hecho es el primer lenguaje. Hoy día bueno, es una idea un poco general, un tópico ya, pensar que efectivamente la música nació como primer lenguaje, la primera forma de comunicación. Antes del concepto, que es un poco lo que da el lenguaje hablado, antes del concepto está la emoción. Y la emoción no está en la palabra en sí, sino que está en cómo entonas la palabra, en las fluctuaciones que haces, en la melodía que haces. Pensemos, por ejemplo, en cómo hablas a un bebé. Cuando hablas a un bebé, da exactamente igual que le digas, ay, qué niño más rico y qué guapo eres, a que le digas justo todo lo contrario. Da exactamente igual. El niño no está entendiendo si es rico, si es guapo, si es feo. Efectivamente, está entendiendo pues un afecto, un amor, le está entreteniendo, o un peligro, por ejemplo. Escuché una vez, perdona que cuente cuestiones de otros profesores, pero una vez escuché una anécdota sobre este tema de una profesora que comentaba, ponía el ejemplo siguiente, dice, si un niño de un año y medio, 2 años, tiene una motosierra enchufada en la mano, la madre cuando lo vea va a pegar un alarido tremendo y el niño va a saber que pasa algo. No necesita saber la palabra motosierra, no necesita el concepto de motosierra, lo que necesita es el concepto de miedo, de peligro, de que algo ocurre, ¿no? Bien, pues efectivamente la música, al contrario que el lenguaje hablado, digamos que no es significativo. No tiene una significación concreta. En el lenguaje hablado todos sabemos lo que es una carpeta porque hay un acuerdo social. Esto es una carpeta, estamos de acuerdo. En el lenguaje musical no pasa eso. Por cierto, un poco así, yéndome un poco por las ramas, pero esto que decimos ahora de que la música surge desde el principio de los tiempos y es como el primer lenguaje, no es una cosa que hay. Filósofos importantes como Rousseau, por ejemplo, en la Ilustración, pensaban que la música surgía a partir del lenguaje como una forma de solemnizar el lenguaje, ¿vale? Una forma de darle importancia al mensaje. Si pensamos en el canto gregoriano o de la música litúrgica en general, nos damos cuenta, ¿no? No es lo mismo decir gloria a Dios en el cielo
que decir Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bona voluntatis. El mensaje es mucho más solemne, es mucho más, queda mucho más en el oyente. Hoy día se ve que es lo contrario. En realidad la música surge, surge en el primer momento del ser humano, en el primer momento de la humanidad, y solo en un segundo estadio empiezan ya a concretarse conceptos, que sería lo que es el lenguaje hablado, como una especie de derivación de esta, ¿no? Por supuesto, es un lenguaje, pero no es un lenguaje que tenga significación concreta. Una cosa entre paréntesis, estamos hablando de la música entendiendo sonidos, es decir, sin elementos ajenos a la propia música, como puede ser la letra de una canción. No tenemos que pensar en canciones, porque las canciones ya tienen la propia significación, porque tienen letra. Incluso si pensamos en la música de cine, aunque de esto hablaremos un poco más adelante, también tiene una significación porque tiene una imagen, tiene un referente externo. Pero estamos hablando de la música en sí, pura, abstracta, sin ningún referente externo como puede ser el texto, ¿no? Entonces, es un lenguaje y un tópico que se ha dicho siempre es que se trata de un lenguaje universal, un lenguaje que puede entender todo el mundo. No ocurre como en el lenguaje hablado, que tenemos muchísimos idiomas, esto es una auténtica torre de Babel, hay muchísimos idiomas en el mundo y no es lo mismo, y nos resulta difícil comunicarnos con una persona que no hable nuestro idioma, obviamente. Sin embargo, con la música parece que sí que nos podemos comunicar siempre. Bueno, esto también requiere sus matices. Y mira, te lo voy a explicar con una anécdota que se cuenta mucho. Cuentan que en el siglo XIX una embajada japonesa apareció en Italia, en Milán concretamente, y para agasajarles a los japoneses llevaron al embajador y a los demás miembros de la comitiva, los llevaron a ver una ópera de Verdi. Cuando acabó la ópera, le preguntaron, ¿qué le ha parecido? Y el embajador decía, bueno, me ha gustado mucho, pero sobre todo el comienzo, sobre todo lo demás se me ha hecho un poco largo, sobre todo el comienzo, decían, pero el comienzo que la obertura, la pieza instrumental con la que empiezan las óperas. Y dice, no, no, antes de la abertura. Se estaba refiriendo al momento en el que salen los músicos y afinan los instrumentos. Cuando están todos buscando el la, esos 20 o 30 segundos que están afinando los instrumentos, es lo que más le había gustado. Es lo que más le recordaba a la música de su tierra, ¿no? Entonces eso de la música es universal, no es universal, es un lenguaje universal, bueno, sí, pero hasta cierto momento, ¿no? Parece que depende más bien de las culturas, ¿no? No tiene nada que ver la música. Bueno, aunque ahora estamos en un proceso de globalización tremendo y todos escuchamos la misma música, hasta hace unas generaciones no tenía nada que ver la música japonesa, la música hindú o la música de los esquimales con lo que puede ser la música occidental. Parecería como que es un lenguaje aprendido, ¿no? Más bien, ¿no? Tú vives en una cultura y aprendes la música de esa cultura. Bueno, puede ser cierto, aunque luego lo vamos a matizar, ¿eh? Como ves, voy a lanzar muchísimas preguntas y lo voy a dejar todo un poco en el aire. Un par de ejemplos divertidos. Si nosotros, que parecen confirmar esta idea. Si nosotros escuchamos la siguiente melodía que todos conocemos, pam pam para pam pam para pam para pam para pam, ¿en qué estás pensando? Lógicamente en el circo, en payasos, en malabaristas, en un desfile de circo muy desenfadado, ¿no? Se trata de una composición de un compositor muy desconocido, rumano, un tal Pizzi, de finales del siglo XIX, que estaba intentando representar la entrada de los gladiadores en un circo romano. O sea, así lo vio él. Nada que ver con lo que nosotros vemos ahora en esa música, ¿no? O sea, que efectivamente esto con respecto a lo que decíamos de la significación y más, pues no es tan fácil, ¿no? Cuando enlazábamos antes con lo de Vivaldi, decíamos, si escuchamos Vivaldi sin saber que eso es una tormenta, ¿vemos una tormenta? Pues en este caso parece que no, ¿no? Hay unas conferencias muy entretenidas y muy, vamos, que a pesar de que son muy antiguas, merece mucho la pena verlas, que hizo el compositor Leonard Bernstein, el compositor de West Side Story y de tantas obras magníficas. En los años 50 hizo una serie de conferencias en Nueva York, en un teatro con muchísimos niños delante, para conferencias de música para niños. Y en una de ellas hablaba de este punto, ¿no? Y les hacía una pequeña trampa. Con una orquesta que él tenía detrás, tocaban la música de Guillermo Tell, de Rossini, la de que resulta que era una música que en ese momento utilizaba como introducción la serie del Llanero Solitario en la televisión americana.
Entonces, claro, cuando le preguntaba a los chavales qué estáis viendo, qué estáis escuchando, todo el mundo, todos decían, pues indios y vaqueros, luchas de caballos corriendo y tal, nada que ver con Guillermo Tell y bueno, y con su historia medieval de que tiene que tirar una flecha sobre la manzana que está colocada encima de la cabeza de su hijo, ¿no? O sea, nada que ver, porque simplemente habían aprendido a relacionarlo con lo otro, ¿no? Bueno, esto parecería que va en favor de que efectivamente la música no tiene nunca una significación. Nos la tenemos que añadir, la tenemos que proyectar nosotros, ¿no? Que no la tiene en sí misma. Pero no es tan fácil. No es tan fácil. Parecería eso, pero vamos a profundizar un poco más. Hay conceptos o ideas muy básicas que sí que da la sensación de que están en la propia música, en los propios sonidos. Por ejemplo, comparándolo con el lenguaje hablado, fíjate la diferencia que hay entre decir aquí con esa terminación en i, una vocal cerrada, aquí, y decir acá, una terminación abierta. El concepto es diferente, ¿verdad? Si yo digo aquí o allí, estoy apuntando a un sitio concreto, determinado, muy definido. Si digo allá, es una sensación de amplitud, una sensación mucho menos definida. ¿Tiene eso que ver con el propio sonido? Sonido abierto, en el caso de A, sonido cerrado, concreto, en el caso de I. Bueno, pues eso al fin y al cabo es música, ¿no? Porque, y ahí sí parece que esa significación es universal e intrínseca al propio sonido. Más ejemplos. Eh, un tópico, no solamente en español, también en otros idiomas de nuestro entorno. Un tópico muy común es asociar la sílaba i con la sílaba o, el sonido TikTok. Por ejemplo, ahora que está de moda la aplicación de TikTok. Se llama TikTok, que da una sensación definida de que caminamos hacia algo, hacia el TOC. Nadie diría toc-tic. Cuando alguien piensa en un timbre que suena, piensa en ding dong, no piensa nunca en don ding. Aunque estoy dando las mismas notas, date cuenta que digo las mismas notas, pero con otras vocales. Ding dong, eso es lo que todos tenemos en la cabeza. Nadie escucha don ding. O si pensamos en esos personajes del TVO español clásico de hace años, esos dos niños gamberros, uno rubio y otro moreno, pensamos en zipi zape, nadie dice zape y zipi, ¿no? O el tenis de mesa, se dice ping-pong, nadie dice pong-ping. Es decir, parece que esa sensación conclusiva de llegar hacia algo se ve incluso en la poesía, ¿no? Y por decir otros idiomas, en una poesía en galaico-portugués, de las cantigas de Martín Codas, por ejemplo, cuando dice ondas do mar de Vigo, se vistes meu amigo, ondas do mar levado, se vistes meu amado, amigo, primero amigo con la I, después levado, amado con la A, ¿no? Eso ocurre muchísimas veces, ¿de acuerdo? Entonces sí, parece que habría algún tipo de significación en la propia música. Pasando a cuestiones ya más, un cierto simbolismo, ¿no? En la propia música. Entonces, la pregunta sería, cuando nosotros escuchamos, no sé, por ejemplo, un gong chino, el instrumento gong, pensamos en música, en mundo oriental, pensamos en pagodas, ¿porque está ya en el propio sonido o es aprendido? ¿Hasta qué punto es una cosa o hasta qué punto es otra, ¿no? El simbolismo en música, ¿está o no está? Centrándonos ya en cuestiones más musicales, elementos que parece que dicen que sí que hay elementos simbólicos en la propia música. Todos hablamos de sonidos agudos y sonidos graves y los representamos en el papel, en el pentagrama, como sonidos agudos los que se colocan arriba en el pentagrama y sonidos graves los que se colocan abajo. Pero aparte del pentagrama, cualquier persona, aunque no sepa escribir música, identifica sonidos agudos con algo situado gráficamente arriba. O sea, con una posición física, con una ubicación. Y sonidos graves con una ubicación abajo. Si nosotros escuchamos una escala ascendente, para, ascendente, para, podemos pensar en dibujos animados en un ratón que está subiendo unas escaleras. No, no pensaríamos en un ratón que está bajando unas escaleras. Para eso tenemos que escuchar. Es decir, parece que sí que hay alguna significación. En cosas más profundas todavía, el elemento rítmico. Hay básicamente ritmos binarios, un golpe fuerte y un golpe débil, o ritmos ternarios, un golpe fuerte, dos golpes débiles. Parece que el binario es el natural. A todos nos saldría un ritmo binario en primer lugar, aunque luego, por supuesto, la música está llena de ritmos muchísimo más complejos. Pero parece que es el natural, porque es el que, el que hacemos cuando caminamos, porque tenemos dos piernas, no tenemos tres. Porque es el paso del día y la noche, porque nosotros mismos somos simétricos, estamos divididos en dos, es el paso de las estaciones, es más binario, ¿no? Se podría decir incluso que es el golpe del corazón, porque tenemos dos golpes. Pam, 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 pam.
Aunque esto también es más complicado, porque en realidad el corazón es un poco ternario, porque el segundo golpe es el doble de largo que el primero. Hacemos pom, 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 pom. Pero bueno, es un poco una excepción. Pero en general todo el mundo tenemos en la cabeza como algo natural el ritmo binario, ¿no? Pues efectivamente parece que hay cosas universales, símbolos universales. Patrones más complejos todavía. Intervalos, por ejemplo. Bueno, hay toda una ciencia que estudia todo esto, que es lo que se llama semiótica musical, ¿no? Intervalos ya más complejos. Por ejemplo, un intervalo de sexta descendente, de pa, siempre se utilizan melodías melancólicas. La que acabo de mencionar es la famosa de la película Love Story. Ese intervalo de sexta descendente enseguida se identifica con algo amoroso, melodía, nostalgia, siempre va en esa línea. Igual que los modos mayores van en sensación alegre, los modos menores sensación triste. ¿Es aprendido? No del todo, ¿no? Fórmulas musicales, fórmulas melódicas, por ejemplo, que se repiten muchísimas veces en muchísimas. Estoy pensando en culturas occidentales sobre todo, pero en muchos países. Por ejemplo, escala ascendente que empieza con tercera menor, por ejemplo. La de un poema sinfónico de Smetana muy famoso, la del Moldava, comienza pa, 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 pa. Ese inicio, que se retiene en esa nota, que es la importante, sube un poco hacia arriba y vuelve a caer. Se escucha en el folclore occidental en muchísimos sitios, en folclore rumano, en folclore ruso, en folclore español. Tres hojitas, madre, tiene el árbol. Es exactamente la misma forma. Entonces, bueno, parece que sí que hubiera cosas. Si nos vamos a música histórica, durante mucho tiempo, en el Renacimiento, en el Barroco, siglos XV, XVI, XVII, XVIII, hasta que llegó la época clásica, hasta que llega Mozart y Beethoven, hasta ese momento hay toda una teoría que se llama la teoría de los afectos, que los músicos conocían, y sobre todo los teóricos, hay muchos teóricos que nos hablan de ella, que consistía en una catalogación de fórmulas rítmico-melódicas que implicaban cosas, que significaban cosas. Y que de alguna manera el público de esa época, no es que se la supieran de memoria, pero de alguna manera la intuían muy fácilmente, ¿no? Exactamente igual que nosotros ahora cuando escuchamos, no sé, un riff de guitarra de rock, yo qué sé. Pam, 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 pam. Si lo está tocando una guitarra eléctrica un poco distorsionada, enseguida pensamos en rock duro, ¿no? Y es una simple fórmula, un simple ostinato, ¿no? Pues esta teoría de los afectos efectivamente catalogaba una lista larguísima de células melódico-rítmicas que se identificaban con cosas, con sentimientos, con emociones, con afectos, ¿no? Por citar algunos, por ejemplo, uno de los más famosos, tiene un nombre muy extraño, el Passus Duriusculus, que significa el paso duro, el paso difícil, que se utilizaba siempre en la música religiosa, por ejemplo, en las pasiones de Juan Sebastián Bach y en muchas otras, para representar un poco el momento de caminar Jesucristo con la cruz a cuestas hacia el Calvario, ¿no? Y que consiste simplemente en un descenso por semitonos. Si cogemos un teclado de piano, empezamos en cualquier nota y vamos bajando por todas las notas, tanto blancas como negras, lo hacemos durante 6 7 8 notas, de forma lenta. Ellos a eso lo identificaban con un afecto, con una fórmula melódica estandarizada, que significaba la nostalgia, la cercanía de la muerte, la dureza de la muerte, ¿no? Na, 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 etcétera, ¿no? Pues sugiero, por ejemplo, si a alguien le interesa este tema, que un fragmento muy famoso del mundo de la ópera de Parcel, Dido y Eneas, tiene un momento que se conoce como la muerte de Dido, que es cuando Dido, la protagonista, decide suicidarse porque Eneas le ha abandonado, ¿no? Y justo lo que canta cuando está a punto de suicidarse es precisamente una melodía sobre ese bajo que va haciendo el violonchelo repetidamente. Es un momento emocionantísimo, identificado con la muerte y con la crudeza y la tristeza de la muerte. Habría muchísimos más afectos. La suspiratio, por ejemplo. La suspiratio consiste simplemente en una apoyatura, una caída de una nota a la nota inmediatamente debajo, donde la nota de abajo, la segunda nota, es la importante, es la que cuadra con la armonía, es hacia la que vamos, ¿vale? Es la que va a cuadrar con la armonía que está tocando, por ejemplo, el piano o lo que sea, o el acompañamiento. Pero sin embargo, el acento se pone en la primera. Por decir, todo esto parece como muy de otras épocas, ¿no? Estoy hablando del barroco, del renacimiento.
y sin embargo hay cosas más actuales que lo emplean muchísimo. La más famosa, la canción de Yesterday. Yesterday. Eso es una suspiratio. Quiero decir, Bach la llamaría suspiratio. Nosotros ahora, los músicos modernos, la llamaríamos apoyatura y Paul McCartney seguramente ni le puso nombre. Pero en realidad está haciendo una suspiratio. Está cayendo a la segunda nota poniendo el acento en la primera. Pero la segunda es la que tiene el peso armónico de la composición. Es ah, como un suspiro. Al fin y al cabo tiene un poquito de onomatopeya también. Bueno, y qué decir, por ejemplo, de la música y cine. Claro, la música y cine efectivamente tiene una referencia visual, por eso al principio no quería hablar de eso. Pero claro, esa referencia visual hace que utilicemos fórmulas que, que de alguna manera a lo mejor ya están implicando, quiero decir que a lo mejor son previas a la imagen. A ver, me explico. Cuando nació el cine, durante muchos años, hasta los años 20, el cine era mudo, como sabemos todos. Y era muy normal que en los teatros donde se proyectaba hubiera o bien una pequeña orquesta o bien un piano con una persona que improvisaba. Al principio improvisaba, luego ya directamente se empezó a componer música, pero al principio simplemente improvisaba sobre lo que estaba viendo. Eran simplemente músicos con mucho oficio que eran capaces de tocar música adecuada a la imagen que están viendo. Eh, Estoy seguro que muchas veces ni habían visto la película. Estas personas tan profesionales que llevan toda la vida tocando música se pondrían a verla y directamente en el primer pase irían improvisando, seguramente. Pero con el tiempo se crea todo un catálogo también de fórmulas que tienen que identificar determinados momentos. Por ejemplo, en el cine cómico mudo es muy típico, Charlot, en fin, El Gordo y el Flaco, todo esto, ¿no? Música de piano en estacatos, ligera, de muchos saltos, tin, 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 pues escena cómica. O escena de persecución, por ejemplo. Eh, Escena amorosa, pues por supuesto tiene que ser melodía melancólica con grados, normalmente por grados conjuntos. Incluso cuestiones técnicas. Un plano general o un gran plano general, un plano de una ciudad, un plano de un paisaje grande. Entonces, melodías amplias, muy amplias. Eso se sigue empleando todavía hoy día. Si pensamos en Lores de Arabia, por ejemplo, bueno, eso no es hoy día, es un clásico del cine, pero bueno, no sé, o algo un poquito más reciente. Memorias de África. Esas escenas famosas de Memorias de África que va Robert Redford con la avioneta sobrevolando la sabana africana. La melodía que está sonando efectivamente es una melodía, bueno, es una melodía de Mozart, de hecho, pero es una melodía muy amplia. No cuadraría nada en ese momento una música, digamos, ligera de notas rápidas o de instrumentos, no sé, más agresivos, por ejemplo. Es decir, en las melodías amplias de gran vuelo, ¿está ya implicado los grandes espacios? De alguna manera. Volviendo a lo de, vemos grandes espacios aunque no queramos cuando escuchamos una melodía amplia. Bueno, no sé. Una cosa también casi entre paréntesis. Esta mañana hablando con una compañera de arte, con Mari, precisamente me decía que qué curioso, porque digamos que la música es un lenguaje, como hemos empezado diciendo, no simbólico, no tiene conceptos, en principio, aunque vemos que algunas cosas a lo mejor sí, pero en principio no tiene conceptos. La pintura sí. La pintura, si pintas un bodegón, si Velázquez pinta un bodegón, ahí está el bodegón, está la manzana, está el cuchillo y está el vaso de vino maravillosamente pintado. Pero está. Y sin embargo, la pintura evoluciona, digamos, además influenciado por la música, comienzos del siglo XX, con la abstracción, sobre todo con lo que denominan la abstracción lírica, con Kandinsky, evoluciona precisamente hacia un modelo donde se olvida de la significación. No quieren significación, no quieren pintar manzanas, quieren pintar otras cosas. No quieren pintar conceptos, quieren pintar emociones. Al principio empezamos diciendo, primero es la emoción, luego viene el concepto. Por eso primero es la música y luego viene el lenguaje. Vamos a ir acabando, pero ampliando la pregunta. Empezamos diciendo, ¿qué escuchamos cuando escuchamos música? Una reformulación de esa pregunta sería, ¿necesitamos elementos externos cuando escuchamos música o no? Para disfrutar de ella. ¿Los necesitamos? Y aquí ha habido dos posturas. A lo largo de todo, entre todos los teóricos musicales, siempre ha habido dos posturas antagónicas. Por un lado están, y además muy militantes, los que defienden cada una de ellas suelen ser muy, sí, muy forofos de su postura, ¿no? Una postura dice que en absoluto, que la música solo habla de sonidos combinados en el tiempo y combinados con un determinado ritmo. Punto. Y disfrutar de ella significa simplemente ser capaz de percibir lo que está pasando.
cuando una melodía se está repitiendo, qué instrumento se está utilizando, si la melodía sube, si la melodía baja, si escuchamos la misma melodía de nuevo. Es decir, elementos como la estructura, la melodía, el ritmo, la armonía, que eso es lo que define la música, es lo que hay que entender y es lo que nos hace disfrutar de ella. Posturas como esta, por ejemplo, la tenía Stravinsky, que tenía un foro que decía, la música solo habla de sí misma, no habla de nada más. Eso decía él. Y además siempre se ponía de ejemplo, los que tienden a esta tendencia ponen mucho de ejemplo a Bach, Juan Sebastián Bach, sobre todo las obras más intelectuales de Juan Sebastián Bach, como las fugas, el arte de la fuga, el, el clave bien, sí, el clave bien temperado, la ofrenda musical, todas esas obras donde aparecen varias voces que se van combinando de una manera matemática impresionante, y que requiere una composición muy intelectual, muy meditada. Bueno, pues es el ejemplo que ponen siempre para justificar esta forma de entender la música, de entender la audición de la música. Sin embargo, está la contraria. Está también la que dicen que no, que la música puede referir a cosas. La música habla de personas, habla de emociones, habla de sentimientos, ¿vale? Aunque no pueda hablar exactamente de, como empezamos con Vivaldi con la tormenta, pues a lo mejor no habla exactamente de una tormenta, pero está hablando de algo agitado, por ejemplo. O sea, sí que habla de cosas, sí que habla de emociones. Bueno, ahí están las dos posturas, ¿no? Los que piensan que sí que hablan de emociones, por ejemplo, son toda la época romántica. Todos los compositores románticos, los del siglo XIX, de Beethoven en adelante, Schumann, Schubert, etcétera, realmente estaban queriendo emocionar con la música, no querían otra cosa. Todo lo justificaban si de alguna manera tenía una emoción. Ya no necesitaban, como en la época anterior, tener una estructura clara, con un primer tema, con un segundo tema, con un desarrollo. No. O, por ejemplo, si fuera una fuga con un tema, con un contratema. No hace falta. No necesitan fórmulas. Es más, se basaban muchas veces en argumentos para crear una composición. Pues los poemas sinfónicos, ¿no? No necesitan una estructura, melodía A, melodía B, no. Me basta con que voy a contar una historia, la del Moldava, por ejemplo, cómo se desarrolla un río, y la voy a contar gráficamente. Pintaban con las composiciones, ¿no? Es una forma de decirlo. Bueno, pues sería un poco la postura contraria. Por supuesto, cada uno se puede quedar con la que quiera y aquí no hay por qué contestar. Pero sí que quiero decir que de alguna manera, hay como tres niveles de escucha. Esto es una estructura muy clásica ya en el mundo de la música clásica, sobre todo, ¿no? Que dicen que hay, pero se puede aplicar a todos los tipos de música. Hay como tres niveles de escucha. Es una idea que desarrolló un compositor americano, Adam Copland, en un libro muy recomendable para iniciar. Si te apetece iniciarte en la música, si a alguien le apetece iniciarse, hay un libro muy clásico que se llama Cómo escuchar música y que en el prólogo habla de esto y se ha convertido en un clásico, ¿no? Son como tres estadios. Hay un primer estadio, un primer nivel que sería simplemente oír música, tenerla de fondo, nos puede gustar o no gustar. Si cuando escuchas una obra, luego lo único que puedes decir de ella es si te ha gustado o no te ha gustado, es que estás en ese nivel. Si solo puedes decir eso, ¿no? Sería lo que nosotros decimos normalmente oír. Pero escuchar es otra cosa, sería el segundo nivel. Escuchar ya es cuando vas viendo las emociones que te está transmitiendo y por qué te está transmitiendo esas emociones en cada momento, ¿vale? Ese sería una escucha ya, atenta, digamos. Pero hay un tercer nivel, todavía que Copland lo coloca como superior, que es el que te permite disfrutar de la música con todo lo que la música te ofrece, o sea, entenderla mucho más y disfrutarla mucho más, por supuesto, que sería una especie de escucha, pero de escucha, una percepción más bien, una escucha meditada, una escucha atenta y una escucha comprensiva, una escucha en la que efectivamente tienes ya un bagaje musical que te permite reconocer o bien qué intervalos son, o bien qué repeticiones melódicas existen, qué instrumento exactamente está sonando, te permite escuchar varias melodías a la vez y si han sonado ya o no, es decir, te permite una escucha más técnica también, pero también mucho más consciente, ¿no? Sería como el tercer nivel. Todo esto que hemos estado hablando hasta ahora, ¿dónde se sitúa? Eh, ¿Necesitamos ver la tormenta para disfrutar de las cuatro estaciones de Vivaldi? ¿Esa es el segundo nivel de escucha? Bueno, pues no. Eh, ambas posiciones, la de entender la música como simplemente reflejo de sonidos o como reflejo de algo, ambas posiciones pueden estar perfectamente en el tercer estadio, en el estadio atento. Digamos que una referencia externa nunca te va a molestar, nunca va a sobrar. Y desde luego lo que está claro, y esto es una especie de conclusión, lo que está claro es que cuando no hemos adquirido todavía el tercer nivel de audición, que evidentemente se adquiere simplemente con el hábito de escucha y con el entrenamiento auditivo,
Bueno, pues si no estamos en ese tercer nivel, por ejemplo, los niños, pues eh, efectivamente una referencia externa puede ayudar. Una referencia externa como puede ser, pues eso, ver una tormenta. Nunca, pero nunca va a molestar, aunque hagamos una audición reflexiva y atenta y absolutamente pormenorizada, ¿no? Si me permites, no sé si voy muy bien de tiempo, si me estoy enrollando mucho, pero hay un parrafito de unas que lo tengo aquí apuntado, que son unas palabras de Mendelssohn, que tiene que ver con todo esto. Fíjate, Mendelssohn, aunque es un compositor romántico, es un compositor que tiene fama de ser muy clásico dentro de los románticos. Es el compositor, bueno, de hecho se le acusaba a gente como Wagner, mucho más vehemente, gente como Brahms, todos estos compositores que son mucho más arrebatados, pues Liszt, por ejemplo, siempre reprochaban a Mendelssohn que se había quedado mucho en el clasicismo, en la propia forma, una cosa demasiado sencilla, ¿no? Bueno, pues precisamente él tiene en el prólogo una obra suya, un pequeño prólogo que hizo cuando la editó, que son las canciones sin palabras, unas obras para piano. Decía lo siguiente, que tiene que ver un poco con todo esto. La gente suele quejarse de que la música es muy ambigua, de que no está claro qué se supone que deben pensar cuando la escuchan, mientras que las palabras las entiende todo el mundo. Pero para mí es justo lo contrario. Lo que la música que amo me expresa son sentimientos más definidos y más concretos que los de las palabras. Es una buena forma de terminar.